Pero cuando dure esta mierda. Uy, no, qué perro. Ay, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video. Pues bueno, imagínense que estoy en la ciudad de Medellín y vine a visitar varios parques que ustedes me han recomendado. El número uno es el Parque Norte, que queda cerca al Parque Explora y al Jardín Botánico. Parque Norte es donde normalmente realizan el festival o el concierto súper gigante que se llama La Solar. Es un parque de atracciones. Entonces pues chicos, vamos a explorarlo, vamos a conocerlo, porque me han hablado mucho de ese lugar y pues me genera mucha curiosidad. Así que bueno, no tenía ni idea que existía. Así que pues bienvenidos al Parque de Atracciones Parque Norte en la ciudad de Medellín, Colombia, parcero. Vale, cuidado, para iniciar con los datos importantes y los datos que ustedes necesitan saber si quieren venir aquí al Parque Norte. Es la forma más barata para llegar y más fácil es usted coger el metro en cualquiera de las estaciones y bajarse en la estación Universidades. Ahí baja al fondo, o sea, se baja del metro y se va para el fondo hacia mano derecha, y ahí a mano derecha, y ahí ve la entrada, dice así gigante como Parque Norte, y ya es súper fácil la entrada. Hoy es... ¿qué día es hoy? Hoy es martes. El parque abre de martes a viernes de 9:30 a 5:30, y el fin de semana creo que de 9 a 8:30. Igual, para confirmar los horarios, pues nada, pueden dirigirse a la página del parque, que se las voy a dejar aquí abajo en la descripción del video, listo, para todos los horarios, fin de semana, en fin. La entrada acá, pues apenas usted ingresa, tenemos el respectivo mapa del parque. Pues la verdad no es nada pequeño, este lago acá gigante está súper bonito. Entonces nosotros estamos acá, vea, estamos aquí. Entonces vamos a empezar el recorrido hacia la izquierda, y lo que vamos a hacer es que le vamos a dar toda la vuelta. Según me di cuenta, las atracciones más extremas están acá, casi a lo último. Hoy es martes, está súper desocupado, como se pueden dar cuenta. Primera como atracción, parte del parque, tenemos esta zona que es de acá de puras como maquinitas, juegos mecánicos, miren. Tenemos ahí esto de las motos. No me aguanté las ganas, entonces nada. Entonces llega por acá, pin, y acá en esta casetica compra las fichas. Cada máquina funciona con 2 fichas, cada ficha vale 2.000 pesos. No, pero no salió. Loco, pues este aguanta jugarlo, pero como no vengo con nadie, pues baila. 1.000 pesos cada ficha. Ahora, se estarán preguntando cuánto vale la entrada al parque. Ya de momento me quito la gana de jugar y ya les digo. Vamos a montarnos en estos carros. Me gustaría hacer un video de jugando solo en carros, ¿no? Como en cosas así de centro comercial. Si les gusta, dejen en los comentarios algo que diga carro, ¿listo? Casi, porque vamos a darle acá. Obvio. Ay. Y bueno, lo voy a matar. No, marica. Me toca dejar de grabar, chao. Ya como tengo ese carro 8 minutos. He puesto 29, que esa tristeza. Esta que se llama Espacio Infinito. Esto es como una vaina de espejos. Un video, usted no sabe por dónde va. A ver. Como no andar con las manos así, porque si no sea duro. No sé si es por acá, ¿no? No, por acá no es. Por eso. No sé por dónde. Ahora se perdió. Bueno, para entrar al parque hay 2 pasaportes, ¿listo? Entonces el pasaporte número 1 es el pasaporte extremo. Tiene un costo de 26.600 pesos. Y también hay un pasaporte que se llama pasaporte fusión, que cuesta 17.500 pesos. Y es como más para las atracciones de los niños. Y hay como un restaurante. Y está como el laguito. La idea es darle toda la vuelta al lago y terminamos acá, a este lado. Pero sí tiene como full movimiento, ¿para qué? Diga, algo muy bacano del parque es que tiene bastante naturaleza. Está súper rodeado de verde, y eso lo hace ser súper bonito y súper bacano. Aparte es súper fresco por más calor que esté haciendo. Los carros chocones, uy, son buenos. O sea, se pega re duro, la verdad. A lanzarnos de este de acá, que son como unos costales. La Polar. Como le dan como unas mangas y un tapetico, pero parce, esa vaina es muy alta.
Bueno, este parque, esos techos que ven allá rojos, ese es el Parque Explora. El Parque Explora, que es como de ciencia y tecnología, más o menos, si no estoy mal. Vamos a hacer carrera con todos estos manes, mire. Este piso está rico. Eso está caliente. Sí. Sí, eso está súper caliente. 1, 2, 3. Uy, voy perdiendo, no puede ser. Chao. No. Segundo. 2, 3. Uy, pero este man sí cogió harto impulso. Ya, lo ve. Quita la mano, lo va a pasar, lo pasé. Montamos en otra, esto que se llama, este es como un barco pirata chiquito. Pero estos manes tienen miedo. Vamos a ver. Ya puso pálido. Eso como sale. Ay, este man está todo agarrado Que el también. anterior vez que vine me monté 6 veces. ¿Cuántas? 6? Y no... ¡Voy a morir! Quedó así. Uy, fue puta, ahí se sintió eso. Ay, no. Si no acaba. Ay, fue que. Ay, hola. Mano, levanta la mano. Mire la cámara. Si quiero ser famoso, que se haga. Tengo que voy a la misma camiseta. Oiga, tiene que montar en la tirolesa, sí o sí. ¿Qué le pareció el barco? ¿Estuvo Muy bueno o no? asustante. Muy asustante. Sí, que risa mucho. Y a mí me pareció bien. Bien, ¿y el barco qué tal? ¿Bien? Extremo. ¿Muy extremo? No tanto. ¿No? En todo el camino va a encontrar como este tipo de kiosquitos de comida, entonces pues rela para refrescar el camino tranqui. Este es un avión que es más como informativo, o sea, usted sube y tiene como muestra como unos videitos de toda la ciudad de Medellín, es más como informativo, entonces pues vamos a seguir, no vamos a entrar al avión, pero si usted quiere entrar, bien puede, hágalo tranqui. Hasta el momento me pareció un bonito parque, chévere, un plan diferente acá en la ciudad de Medellín, pero siento que es un poco más para niño pequeño. Es muy familiar y pues bueno, está interesante. Venga entre semana, que entre semana, como se puede dar cuenta, está súper desocupado y se va a evitar un montón de fila. Esta atracción es como en una barquita, tipo como Jurassic Park, digo yo. Y la idea es como que, bueno, este man mueve acá la boca. La idea es como que dar la vuelta por allá por todo el lago y pues vamos a ver con qué nos salen huevos de dinosaurio. Bueno, vamos con la barca súper llena. Vamos a dar la vueltica aquí a ver qué tan chill es. La mayoría de dinosaurios, como se pueden dar cuenta, pues tiene movimiento, ¿no? Entonces velo. Para ti que empieza a moverla, está moviendo como la boca. Hacer esta vueltica en esta barquita pues de dinosaurios es espectacular, porque aparte como está muy tapado por los árboles, está venteando una delicia, o sea, usted se refresca espectacular. Llegamos al inicio, o sea, aquí ya se acabó, tenemos el T-Rex. Kilo refrescante, ¿para qué? Refrescante. Bueno, vea, para el que quiera almorzar acá, pues pilla, aquí están, nos encontramos unos combos, a mí me imagino que es lo de las hamburguesas. Ahí está el precio de las hamburguesas. Como pues no está caro, se me hace normal. Pues si quiere hamburguesa, pues nada, viene acá al lado de esto que se llama la jungla prehistórica. Para dar la vuelta al parque también hay como una rutica, mire, como en un estilo como de iguana. Eso es lo que va pasando por acá. Bueno, vea, 4. Yo no sé, esto como... Si pelas va y se le cae. No, de más. Nos quedó gustando tanto que vamos a repetir, como para ser más extremos. Bueno, ya salimos de El Águila. A ver, pensé que era mucho más extrema la verdad, pero pues bien. Ahora, cuando usted llega y frena, sí se siente un poco como la fuerza. La verdad no lo conocía, sino pues gracias a ustedes y a los comentarios que dejan fue que
fue que realmente supe que este parque existía. Entonces pues bueno, vinimos a visitarlo, a parcharlo. Una de las extremas en teoría se llama Maui, que está acá y eso como que uno da vueltas y vueltas y vueltas. Vamos a ver cómo es el Maui. Puede montar las veces que quiera en todo. ¡Uy! 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 ¡Qué vacío! Está bueno. Que no haga fuerza y se va helado. Pero no está nada malo. Lo que pasa es que sigue mal. ¿Sabe qué le recomiendo? Que no se suba esto cuando recién almuerce porque lo devuelve todo. Adóralo, mi canto. Sí, no lo dije yo. Van a volver a comer. O sea, lo marean a uno completamente, para un lado y para el otro. Eso es bueno, que al menos hay equilibrio. El kamikaze se llama. Esta es como la más extrema del parque, ¿sí o qué? Sí. Esta es como la más extrema, saca de cuenta como un martillo. Pero pues este va para un lado y el de atrás va para el otro. Entonces vamos a ver cómo nos va con la vuelta. Ya la vas sintiendo uno, no le digas. ¡Uy, marica! Uy, no, yo me imagino esto en la zona de Bocacho, uy. ¡Ay, no! A eso tampoco sube recién almorzado, esto es sapo. Uy, no, ¿qué? Ay, no, sapo, me va a salir, maldito, me va a salir. Mami, se va a salir uno. Te lo juro que se va a salir uno. Ay, no. Ay, no. Ay, pero para. Ay, no. ¿Hasta cuándo van a aguantar? Uy, no. Es que bueno. Uy, sí, este sí. Yo que la pongo suave porque eso empieza rum y empieza Pues, bien. yo me imagino que la pone cuando está lleno, sí. Sí. Este kamikaze, uy, muy bueno. Uno siente un vacío muy bravo. Usted siente que se va a salir, literalmente, pero uff. Cuando venga se lo recomiendo 78 veces, es muy bueno. Es que esa vuelta es muy alta, vea. Para los tronquitos, que es este que se llama Viaje al Centro de la Tierra, usted tiene que entrar por acá, pero tiene una caída que es esta y la otra caída es acá. Pero pues como les digo, la atracción está en mantenimiento, entonces pues hoy está cerrada. Creo que ya acabamos el recorrido porque pues aquí es la entrada. De aquí ya en la parte de atrás son los juegos mecánicos, los de las moneditas. Pues parce, la verdad yo pensé que era mucho más grande, para serles sinceros. Pensé que era mucho más extremo. Es muy de parque para niños chiquitos, la verdad. Pero es muy buen plan, o sea, para grandes y bien buenas que hay, es pues el kamikaze y tal vez el Maui. Y pues también lo de los tronquitos, pues que está como en mantenimiento. Parque muy chévere, muy bonito. Si tienes la posibilidad de venir, hágalo. Es un plan diferente, un plan muy familiar, la verdad. Y pues si está con sus hijos, con sus primos, esto sería como, si viene con niños chiquitos a Medellín, esto sería un plan que seguramente la pasarían bueno y la parcharían muy chévere. Realmente les haya gustado el video, que lo comenten, lo compartan, y que si conocen más parques de diversiones o acuáticos en la ciudad de Medellín o en Antioquia, me dejen en los comentarios, ¿listo? Entonces chicos, nada, nos vemos en una próxima aventura, en un próximo destino. Estuve viendo el tema de las comidas porque la verdad no, o sea, los pasé por el lado, pero no les puse mucho cuidado, entonces mala mía. Imagino yo que en la página de pronto pueden estar, o si no, pues bueno. Ah, bueno, les dejé el dato del combo de las hamburguesas, que es en la parte de atrás, al lado de los dinosaurios. Bueno, pásenla bien, pórtense bien, y pues nos vemos en una próxima aventura. Así que desde Medellín, Colombia, chao pues.